En nuestro espacio de Extended Play, hoy le damos la bienvenida a Andrea Guralnik. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Quique, gracias. Extended Play es un espacio que es auspiciado por Global Coaching Federation y la IDC. Y me gustaba decir de qué trabaja o qué hace la persona que voy a entrevistar. En este caso, Andrea tiene como un doble rol, si me permite la palabra decirlo. Andrea es coach, como yo. Nos conocemos de ese ámbito. Pero aparte, Andrea es martillera pública. Y ahora, contame, ¿qué es primero? ¿La coach, la martillera pública o tantas otras cosas que yo sé que haces? Mira, justo estoy en este momento de reencontrar, ¿no? Un poco con, como cuestionándome justamente o sea, dónde me siento más cómoda. Y creo que una cosa hoy por hoy, una cosa no podría ser sin la otra. Ajá. Porque amo mucho todo lo que tiene que ver con el mundo de los bienes raíces, me gusta, pero creo que no lo podría llevar adelante sin lo otro, A ver, ¿cómo es eso? porque no me gusta el mundo frío de los negocios. Digamos, obviamente que es un medio que le permite a uno vivir, ¿no? Hablando de económicamente, por supuesto. Pero me pasa que yo veo, viste que todo el tiempo cuando uno se dedica a una cosa te aparecen reels y todas esas cosas de gente que hace lo mismo que vos, porque el teléfono te escucha y va como todo el tiempo Claro, buscándote claro. este tipo de cosas y veo como un montón de gente este, hablando del marketing, de los portales, de las tasaciones, de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y la vez pasada, viendo como un montón de esto, pensaba que a mí no me sirve hablar únicamente de eso, que yo necesito ver a la persona que está detrás de la operación inmobiliaria. Es como la operación inmobiliaria se hace por algo, siempre hay un motivo, ¿no? Que, que pueden ser motivos súper alegres o pueden ser motivos que no lo son tanto y que la gente necesita ser acompañada en ese proceso. Muy bien. Acá voy a cometer la primera infidencia. Con Andrea nos conocemos del mundo del coaching ontológico. Hemos tomado café presenciales. No solamente nos conocemos así, sin piernas, así a Tal través cual. de la pantalla. De los hombros para... Exacto. Eh, y creo que alguna vez yo te lo comenté, mi esposa, que también hace trabajo de inmobiliaria, tiene un Sí, pensamiento similar al tuyo. Es un servicio donde vos estás acompañando a una persona que va a tomar una decisión bien importante y muchas veces es un momento de mucha alegría, pero a veces es un momento de tensión por una serie de cosas y hay que estar al lado de la persona y no detrás de la operación. exacto. Porque a veces, más allá de la decisión de la persona de vender, no vender, de alquilar, no alquilar, o de la operación que fuera, em, a esa persona la están atravesando un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que a mí me pasa que yo no puedo perder de vista esto, ¿no? Qué Es bueno, como que tengo esa necesidad de resolver, de acompañar, de decir, bueno, a ver, vendes bien. ¿Qué te lleva a vender? O qué te lleva a cambiar? ¿O qué te lleva a comprar? ¿No? Muchas veces, vos sabés bien que, por ejemplo, el año pasado hicimos la diplomatura en duelo y resiliencia, ¿no? ¿Y lo recuerdo. cuántas veces las operaciones inmobiliarias están relacionadas con eso?
¿no? Un papá que se fue, eh, un familiar que nos dejó una casa, un hijo que ya no está, o hijos que se fueron a vivir solos o que armaron su familia. Y bueno, y también está esto, por ejemplo, muchas veces pasa alquileres de papás del interior que tienen que mandar a sus hijos a vivir acá y que no tienen ni idea del barrio, de cómo es, de qué tan lejos está la universidad, de... Bueno, a mí me gusta como acompañar ese proceso, ¿no? Y dejarle mi teléfono al, al chico como para que después, si tiene, no sé, algún tema que no pueda resolver o porque a veces son chicos chicos, ¿no? Chicos Claro, adolescentes que no tienen ni idea de cómo por ahí, no sé, se les rompió algo, la heladera, no sé, a uno de los chicos le mandé el muchacho que arregla aire acondicionado en el verano porque no le andaba y tenía problemas. O sea, como que me parece que es un rubro que es muy lindo, que me gusta un montón, pero que sí requiere, o al menos para mí, es necesario que se conjuguen las dos cosas. ese No plus solo, adicional humano, sí, que en realidad si lo pensamos, debería existir siempre, tal cual. ¿no? Pienso que quizá en algunas empresas grandes que se dedican al rubro inmobiliario, al estar muy detrás de la productividad, ese contacto quizá no está presente. Bueno, vos sabés que yo estuve trabajando, vos sabés, les cuento al que no sabe en realidad. Yo trabajé en algunas empresas grandes que te dan capacitaciones y eso, o mismo en la facultad, ¿no? O sea, vos en la Claro, facultad, no sé, tenés derecho real, derecho civil, no sé, un montón de cosas que tenés, un montón de habilidades que te da la facultad, pero esta habilidad de interpersonal, no está como muy destacada, tal cual, ¿no? tal cual. Y cuando te dan capacitaciones en las empresas, es para vender o es para captar. Entonces vos Claro, decís, no, vos tenés, me mata esto, que creo que fue uno de los motivos por el cual yo dejé estas grandes empresas, a pesar de que estaba muy cómoda y que los dueños son lo más, de verdad, me parecen gente espectacular, pero creo que falta lo humano, el permitirnos decir, bueno, no, vos llamás a la persona y le decís, mirá, estoy haciendo esto y entonces tomemos un café y no es así. Como que, o no para mí, no digo que no claro. sea siempre o, digamos, no es como funciono yo necesito em, ver a la otra persona primero para después poder ingresar al negocio. No es que Está muy primero es el bien, negocio y después veo a la persona. está muy bien, está muy bien, me parece bárbaro eso. Eh, en el medio vos dijiste, bueno, vos sabés que hice la diplomatura de duelo. ¿Me contás un poco qué significa esto de una diplomatura sobre duelo? Sí, bueno, por una historia personal, hace muchos años que yo vengo estudiando el comportamiento humano, sobre todo en procesos de duelo. Ujú, Hace más de 10, bueno, sí, hace mucho más de 10 años. Pero bueno, hace 10 años empecé como con coaching, con neurociencias, neuroeducación, cosas que me permitieron entender el cerebro desde otro lugar, bien, ¿no? Y creo que es un proceso muy difícil el duelo y que muchas veces está, mira, me hace entender, te quiero graficar esto. La vez pasada, con el caso este de Agostina, la nena esta tan tremendo, un ¿no? caso que ocurrió Que aquí en estamos, Argentina, digo porque hay gente que nos ve desde otros lugares, de una niña que perfecto. desapareció y luego se comprobó que había sido muy maltratada y asesinada. Bueno, sin entrar en de dónde lo que Correcto, sí, piensa sí. uno o no, ¿no?
se la criticaba a la abuela que estaba saliendo en televisión y al abuelo porque habían ido a la peluquería. Y yo, entonces la gente comentaba, ay, me imagino cómo estás llevando el duelo, si estás con el pelo recién teñido. Y yo lo comenté en ese mismo chat de gente, en ese foro de gente que ponía un montón de cosas, porque digo, no entiende la gente de qué se trata el duelo. El duelo no se lleva no yendo a la peluquería, ¿no? Porque uno tiene que poder levantarse todos los días y buscar qué cosas hacen hoy que yo pueda seguir adelante. Y tal vez esos abuelos que no solo tienen que cargar con lo que le pasó a la nieta, más allá de las culpas y de todo lo que uno pueda pensar, ¿está? tal cual, Esos abuelos tienen a su hija internada, a lo mejor comprometida con la causa, un nieto del que se tienen que hacer cargo porque quedó ahí solo, sin su hermana, sin su mamá, toda la opinión pública en contra, o sea, no están pasando el mejor y por supuesto desde ya la muerte de su nieta. sí, 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 Entonces sí, sí, digo, esto, la intención de la diplomatura era un poco que era para coaches y para profesionales que se en dedican general, a acompañar procesos, sí. Em, Justamente esto, que sepamos acompañar el proceso de una forma entendiendo el cerebro de la gente, entendiendo el cerebro de con quién estamos hablando, de los tiempos, que los tiempos de duelo no son siempre los mismos, no son iguales en una persona y en otra, aún siendo de la misma familia, aún estando duelando a la misma persona. tal eh, cual. ¿No? Entonces, esto, o preguntas, porque a veces queremos todo el tiempo decir cosas inteligentes, ¿no? Tenemos esa obsesión de querer decir cosas inteligentes. Y muchas veces es válido y queremos acompañar realmente desde nuestra mejor parte, pero decimos cosas que son tan desubicadas para la gente. Y yo te digo, yo he ido a grupos de padres que perdieron hijos y todos comentábamos frases que eran como tremendas, que uno dice, si supieran cuánto vale el silencio, ¿no? Porque a veces es acompañar en silencio, es un abrazo, es estar ahí, es acompañar a la peluquería y reírte de cosas pavas, tontas, porque el reírse no quiere decir que uno no esté haciendo el duelo. El reírse es otra cosa, el reírse, porque cuando uno está en su casa en silencio, cuando uno deja fuera todas las cosas, el duelo sigue, Sin duda. más allá de la risa, más allá de que uno, no sé, yo trato de llevar, bueno, hay cosas que no se pueden llevar al humor, claramente, pero digo, trato de desdramatizar para poder llevarlo adelante, ¿no? Como, bueno, no sé, un chiste tonto, un... Y después uno, cuando está a solas, el duelo lo lleva igual. Llevar el duelo no siempre es mostrarse destruido, porque tal vez no esté en Concuerdo, la naturaleza de uno. concuerdo, concuerdo, y eso es muy sabio, muy sabio. Pero bueno, un poco eso. Bueno, estamos en la mitad de la entrevista. Nos Sí, vamos a detener un momento y sí, retomamos para hablar ya no de la parte profesional, sino de otras cosas. Ahí venimos. dale, cómo no.